Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este programa de Foro Jurídico. Ya nos vamos conectando. Yo soy Janet Huerta y pues en representación hoy del doctor Elías Huerta, el director general de la revista Foro Jurídico, quien es el conductor de las entrevistas de estos jueves, pues quisiera hoy platicarles que estamos pues ya teniendo nuevas modalidades colaborativas en este espacio, que la verdad es que surgió durante la pandemia, cuando, como todos ustedes saben, pues una de las grandes plataformas de Foro Jurídico, que era el radio, pues se tuvo que parar ese programa y empezamos con estas nuevas modalidades que la verdad es que ya prácticamente un año de mucho éxito semanal, trayéndoles pues temas de coyuntura, temas aterrizados de diferentes especialidades del derecho, conducidas por el doctor Elías Huerta. Y bueno, hemos invitado a conducir un programa al mes, que será el segundo jueves de todos los meses, a una gran amiga, abogada, Ligia González, quien además es una académica apasionada del derecho, del arte del derecho. Así que bueno, pues yo nada más estoy aquí para darles una vez más a toda nuestra audiencia la bienvenida, a presentarles a Ligia y que la verdad es que su perspectiva va a enriquecer muchísimo este espacio, porque pues nos va a traer temas increíbles en este espacio que se va a llamar simplemente Derecho. Ya nos platicará Ligia cuál es su plan para este espacio, pero bueno, bienvenidos a todos, ya saben cuál es, siempre sigue siendo la misma dinámica, a la misma hora, contamos con programas en vivo, si se quieren conectar, pueden participar con sus preguntas en el chat, además siempre compartimos también los programas en nuestro canal de YouTube, compartimos también nuestros programas en vivo en Facebook Live, así que si no se pueden conectar un jueves, siempre lo van a poder consultar en nuestras redes sociales. Además de que Ligia es pues una de las abogadas influyentes de la iniciativa, de la primera generación de las abogadas más influyentes en México de Foro Jurídico, así que pues ya desde hace un par de años es parte de la familia Foro Jurídico. Te agradezco muchísimo, Ligia, el haber aceptado. En verdad es un honor para nosotros recibirte y que dediques tu tiempo, tu conocimiento, todo tu expertise y la red de personas y de temas que tienes para poder venir a enriquecer este espacio. Bienvenida, Ligia. Muchísimas gracias, querida Janet. Buenas tardes, noches a todos los que en esta ocasión se tomaron esta hora para escucharnos. Y quiero, primero que nada, agradecer a Foro Jurídico, a don Elías, a Janet por este espacio, que para mí es una ilusión desde hace muchos años poder tratar de llevar el arte del derecho. Para mí es un arte. Le comentaba a Janet y a Isa hace rato que de ser una disciplina pasa a ser una ciencia, y cuando uno ya juega con el derecho y ve que se amolda de diferentes maneras y que uno lee una nueva sentencia, leyes, lo que sucede en el derecho internacional, termina siendo un arte. Y entonces para mí era una ilusión poder trasladar este disfrute del arte del derecho a todo mundo, tener un mundo de difusión. Creo que una de las razones por las cuales tenemos impunidad o ausencia de aplicación del derecho muchas veces es la falta de acceso a la ciencia jurídica, al día con día, a cómo se convive con las normas, y las podemos tener al alcance de nuestras manos. ¿Qué mejor que poder hacerlo a través de grandes juristas que me voy a tener la oportunidad de invitar y que platiquen con ustedes? Pero esto es tanto para abogados especialistas, para abogados que no son especialistas en la materia que veamos, y sobre todo para cualquier otra persona que simplemente quiera saber cómo nos debemos de comportar y cómo ayudarnos todos a quitarnos esas piedritas que nos llenan el hígado de por qué sucedió esto, por qué sucedió aquello, y que el derecho sí tiene respuesta. Entonces, muchas gracias por acompañarme a este espacio en el que
Por eso se llama simplemente derecho, pero tan simple que hacemos que las estrellas sí se puedan tocar. Entonces, las estrellas son las que están aquí con nosotros. Va a ser un diálogo alegre, movido. Por favor, pasen sus preguntas en un lenguaje no académico. Bienvenidos todos. Y bueno, entonces, antes de presentar a mi queridísima estrenadora de este programa, quisiera que viéramos, por favor, todos una imagen. Aquí está. Por cierto, tengo que darle debidos créditos de derechos de autor a marca Acme, al Coyote, a Warner Bros. Una vez hecho lo anterior, podemos decir que todo se convierte en un meme. Meme que lo vamos a hacer un mimi en este caso. ¿No nos ha pasado que hoy estamos hasta leyendo el cómo poder comprar las cosas por internet, cómo conectarnos? Uy, ¿qué les puedo platicar cuando decimos, ya me desconecté y necesito un ingeniero que me venga a reconectar? Pero también el que estamos haciendo transacciones, ¿ya? Todos los días estamos interactuando con la gente y en la gran mayoría de esas interacciones tenemos algo jurídico atrás. Imagínense qué difícil tener que tocar el ciberespacio. Y entonces el Coyote nos enseña que no estamos inventando el hilo negro, que ya desde 1950 compraba a distancia. Ojo, había veces que no le entregaban tan buena calidad y le explotaba en la cara, y había veces que funcionaba perfecto. La otra cosa curiosa, y hay que preguntarnos, es cómo le hacía el Coyote para comer, porque resulta que tenía dinero para poder pagar marca Acme y que le llegara a su domicilio, pero no tenía para poder comprar un pobre pollito y comerse, sino que tenía que ser el correcaminos. Bueno, son de las preguntas de economía que algún día alguien nos contestará. Y regresamos, por favor, a nuestra imagen con nuestra presentadora. Muy querida Isabel Davara, para quienes no la conocen, tengo la obligación de dar 3 líneas de su amplísimo currículum. Doña Isabel Davara Fernández de Marcos es doctora en Derecho, licenciada en Derecho y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Es vicepresidenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, uno de los de más tradición en nuestro país, y de hecho nació antes de que nuestro país fuera México. Es abogada practicante en México y en España, consejera del Consejo General de la Abogacía Mexicana, secretaria del Consejo Directivo de la Asociación de Internet MX, líder de privacidad del American Chamber of Commerce de México, socia fundadora de Davara Abogados, firma especializada en Derecho Digital, Tecnología e Innovación, autora y coautora de más de 15 libros, conferencista en más de 300 conferencias nacionales e internacionales, además de ser coordinadora y profesora del Diplomado de Derecho Digital, Tecnología e Innovación en el Instituto Autónomo de México desde el 2005. Y todo esto lo hace por una simple razón, porque se sabe mover en las redes, en el ciberespacio, y lo sabe hacer muy derecho. Bienvenida, mi querida Isabel. Y por cierto, mira lo que me traje para darte la bienvenida a ti, que eres mexicana, pero también... Ah, qué taza más bonita. Muchas gracias, mi querida Ligia. Para mí es un súper honor estar contigo hoy. Te lo agradezco de corazón. Es un honor personal y es un honor profesional. Muchas gracias a Janet y al doctor Elías por tenerme en tu programa, y va a ser un éxito impresionante a pesar de tu mala elección para estrenarlo. Podías haberlo hecho mucho mejor, pero el cariño te lo agradezco porque lo pondré en mi currículum muy honradamente. Muchas gracias, Ligia. Es un honor. No estoy nada equivocada, amiga. Así que bienvenida y bueno, vamos a empezar. Fíjate que normalmente tenemos a mucha gente, a nuestras abuelitas, y a veces que nosotros mismos. Apuesto a que muchos abogados empezaron con comercio electrónico, a meterse en esto, hasta que pues no nos quedó de otra con la pandemia. Y luego tenemos a nuestras abuelitas que nos dicen, ay, mijito, ¿qué crees? Que me ofrecieron un préstamo por tanto dinero y me pidieron que solamente si les daba mi teléfono y la foto de mi INE era suficiente. Y entonces nos caen a los abogados con el problema
y decimos, ay, abuelita, ¿cómo le hago para no preocuparte? Tomarme yo la preocupación y no darte un ataque cardíaco. Entonces, quería, por favor, empezar con estas preguntas. Primero, ¿qué te gusta y cómo te gusta que te digan? Esta es una pregunta personal, amiga. Que te hablen de tú o de usted y por qué. Qué buena pregunta, Ligia, ¿eh? Con respeto, me gusta que me hablen con respeto. Y creo que ni el tú ni el usted por sí mismo denotan separación o distancia. Yo he tenido mucho tiempo relación con personas a las que le he llamado de usted y he tenido una relación muy cercana, ¿no? Entonces, quiero que me llames de tú, por supuesto, sobre todo tú, y en general me siento más cómoda, pero sí es cierto que hay veces que el usted establece una comodidad en las relaciones, sobre todo en el ámbito académico, ¿no? En el profesional, pues por supuesto no, pero por lo menos establece una comodidad, por lo menos a mí, para que me digan, ya háblame de tú, ¿no? Hay veces que yo lo utilizo al revés para asentar no tanto cómo estoy yo cómoda, sino cómo está cómoda el de enfrente, ¿no? Pero en general me gusta de tú, sin duda, pero con respeto, te diría que con respeto se nota y se siente mucho cuando te pueden estar llamando de usted y no existir el mismo respeto, ¿no? Y la pregunta va por aquí. Nosotros en la informática, en la convivencia del día con día, hay ciertos protocolos. Quise empezar con este para ver si el mundo digital tiene que compartirse con los mismos protocolos de la vida diaria y de lo que hacemos. Te voy a llevar al área del derecho. Cuando tú llegas a una tienda y compras algún artículo y realizas el pago y te dan tu ticket para cumplir fiscalmente, estamos trasladándonos al mundo de la realidad. Cuando lo hacemos en Internet, ¿nos comportamos igual o no? En Internet, yo veo que muy pocas veces alguien te habla de usted. Pregunta, ¿en Internet es exactamente lo mismo que cuando vas a una tienda y compras? ¿O si tienes que hacer protocolos diferentes para sentirte con seguridad jurídica? Qué buena pregunta, bueno, porque son dos cosas diferentes, ¿no? En cuanto a lo del tú y lo de usted, creo que tiene que ver más con un poco con un tema de marketing y de cómo normalmente la gente parece que cree que es más cercano, ¿no? Y que el uso del tú y es más cercano, sin duda alguna, y que de alguna manera a lo mejor el uso del usted envejece, ¿no? O suma años, ¿no? Y ya lejos de eso, incluso quien te habla por tu nombre de pila, ¿no? En vez de, ¿no? O te lo acorta. Pero también depende todo mucho, vuelvo a mi pregunta, a mi respuesta original. Hay veces que uno te puede llamar Isa, aunque no le conozcas, pero te lo dice con un tono que denota cariño, respeto y también depende mucho de, ¿no? Yo por si acaso no tengo esa habilidad, que no sé si la tengo, intento conocer antes a alguien antes de irme a una familiaridad que a lo mejor no sé si quiere o no, ¿no? Pero uniéndolo a lo otro, lo que creo es que, porque eso no sé si es tanto de derecho o los protocolos, creo que el problema que tenemos en el entorno electrónico, en Internet, en términos sencillos, es que hemos entrado sin saber ni querer saber, ni sentir que tenemos la obligación de conocer las reglas más básicas, ¿no? Igual que nos enseñan a cruzar la calle, a no dejar la puerta abierta de nuestra casa, en el entorno físico, en Internet entramos sin conocer esas reglas básicas y después nos quejamos, ¿no? Entramos Tú sin y saber. usted no te lo explican. Y es algo que a nosotros nos dijeron de niños, Claro, pero no en el Internet. claro, claro. ¿Y por qué? Si es, a ver, tú no me dejarás mentir, la mayor parte de transacciones del día a día fuera de las super básicas ya se están realizando por montos grandes a través o mediante o con un poquito de utilización de sistemas. Sin duda alguna, Ligia. Y no solo la pandemia, sino, y además, bueno, podemos pensar en términos de transacciones financieras, pero si pensamos en términos de relaciones jurídicas, llevamos décadas estableciendo relaciones jurídicas por medios electrónicos. Lo que pasa es que nos ha parecido algo normal, es decir, por ejemplo, haciendo contratos por escrito, por SMS, por WhatsApp,
¿no? Llevamos décadas haciendo eso, ¿no? Y luego tienes esa prueba de ese WhatsApp, de esa pantalla, y entonces dices, bueno, ¿cómo lo voy a defender? Yo llevo años diciendo a mis alumnos que eso se defiende con cariño, ¿no? Pero fuera de eso, todos sabemos que estamos obligándonos entre las partes, por autonomía de voluntad, a voy y te compro, me vendes este collar en 300 pesos y te lo digo, y entonces, ¿no? O cuánto cuesta, o a qué hora estás, o cuándo empiezan las clases, o incluso inscribiéndonos a un curso por WhatsApp, ¿no? Entonces, la pandemia sin duda ha hecho que nos demos más cuenta, pero mira, es muy curioso que al principio, cuando empezó a desarrollarse de manera más comercial esta parte del comercio electrónico, mucha gente despreció el entorno del celular, ¿no? Y luego ha resultado ser el medio por el que más transacciones se hacían, pero mucho antes de la pandemia y mucho antes de que tengamos estos celulares tan inteligentes. Te digo, todas las contrataciones por SMS, por ejemplo, cuando votamos por un cantante favorito en un concurso, ¿no? Quiero que gane este, o quiero que echen al otro, o que quiero, pues al final estás entablando una relación jurídica por medios electrónicos, ¿no? Lo que pasa es que lo hacemos de manera, se ha metido estas tecnologías de manera muy cotidiana, ¿no? De manera muy... no nos da la sensación de que estamos, igual que cuando nos subimos al camión o al autobús, no pensamos que estamos haciendo un contrato y que tiene consecuencias, pues un poco diría que es lo mismo, ¿no? Que nos parece que y al final estamos trasladando gran parte de las relaciones jurídicas, con toda la amplitud de la palabra, de los contratos, de las obligaciones, al entorno electrónico. Las estamos haciendo cada vez más, ¿no? Vámonos a ese extremo. ¿Tú comprarías un libro en internet? Yo sí, porque soy muy... la verdad es que yo no soy el ejemplo porque no sé si es confiada bueno, también es cierto que sí tengo cierta sensibilidad a la hora de dónde. O sea, cuando tú dices comprarías un libro en internet, yo creo que en internet... Primero, si has estado manejándote durante ciertos años en el internet, ya es como ya es un poco como en la vida real. O sea, igual que vas por la calle y ves una tienda que no tiene muy buena pinta, que no te dan el ticket o la factura y tal, y luego te dan un producto que no es el que tú habías comprado, y sabes que eso probablemente no te va, además lo compraste a precio menor y tal, y ya tienes ese sentimiento, ¿no? De las entrañas de, uy, aquí algo pasa, ¿no? Eso en el mundo físico, en una tienda de abarrotes de la esquina, ¿no? Que puede ser maravillosa y puede ser también que digas, aquí está, pero sí, me voy a fiar, y luego resulta que no funciona la tarjeta SIM que compraste, y no sientes lo mismo cuando vas al departamento, a la tienda departamental más importante de México, que sabes que te van a responder, que tiene una garantía, que el precio a lo mejor claro, cuesta más dinero, pero sabes que tienes, pues pasa lo mismo en internet, ¿no? Cuando tú tomas ese mismo sitio web que sabes que pertenece a esa tienda departamental en México, ¿no? Porque has ido a su certificado electrónico y has visto que pertenece, que el nombre de dominio está a nombre de esa tienda departamental, pues te vas a fiar mucho más y en consecuencia que si compras en China el mismo producto y te sale el 40% y dices, ¿y qué pasó después? Bueno, pues porque lo compraste en China por menos, te creíste muy listo por menos del precio, y ahora ¿cómo reclamas, ¿no? Oye, y entonces, sí podemos hacer bueno, antes de llegar ahí, la pregunta siguiente es, ¿tú comprarías una casa por internet? Te digo, querida Ligia, comprar una casa, a ver, es que hay que distinguir de la experiencia de lo que estás comprando a si te fías, si tu pregunta es que si yo haría una transacción muy elevada por internet si tuviera el dinero. A ver, si yo supiera quién es el comprador, si tengo los títulos, ¿no? Los títulos de la escritura y demás, ya, o sea, todos los papeles en regla. Digamos que ya tienes en el mundo ideal, perdóname la interrupción, un registro público de la propiedad en el que te metes con tu firma y el registro público de la propiedad te dicen, pues sí, la casa sí es de Ligia, pero tú no sabes quién soy yo. ¿La comprarías?
Bueno, pero si es de Ligia, y yo sé que esa señora es Ligia, porque tiene una firma electrónica que la identifica, la autentica como Ligia, o sea, comparo las, ¿no? Me dan su certificado, o sea, su credencial de identidad electrónica y demás, ¿no? Si eso ya está comprobado, igual que el señor notario comprueba que eres Ligia y puede ser una suplantación, lo único que podríamos poner en cuestionamiento es si yo soy tan loca como para no necesitar vivir una experiencia física de esa casa, porque una casa es una decisión importante. Yo creo que yo podría, por ejemplo, que no necesito ver si hay goteras o que la plomería funciona, qué tal. Si puedes tener esa experiencia por medios electrónicos, que cada vez va más a lograrlo, porque igual que tampoco soy plomera, no puedo ir a ver en una casa que compro físicamente si están bien las cañerías. O sea, lo que me tengo es que, ¿no? Pues con mucho puedo probar si sale agua del grifo. Pues igual, si todo eso, claro, decir todo esto es un poco locura, pero la verdad es que yo no lo veo loco ni absurdo si la experiencia virtual se asemeja mucho a la real, es decir, ¿no? Tienes la visión en relieve, puedes ir viendo si hay goteras, alguien te lo está explicando. Claro, una casa me parece un poco demasiado, pero la venta de coches por internet, o sea, ya hay marcas de coches que no van a tener espacios físicos, ¿no? Bueno, ya le estamos viendo en la Fórmula 1. Y aquí sí voy a saltarme un poco el respeto de las marcas, pero en Fórmula 1 estamos viendo una venta de automóviles a través de Checo Pérez y lo anuncia. Y imagínate que yo creo que aquí está uno de los ingredientes importantes, querida Isa, la confianza que se crea entre que tienes a un Checo Pérez que dice, esta es mi marca, vendo yo coches usados que te los voy a garantizar, ven y cómpralos. Y dices, oye, qué bien, qué diferencia hay de eso a que yo vaya a un lote de autos en el cual igual está lloviendo ese día, o me roban, o me piden una garantía, o que nos vayamos al banco y ahora ya lo hago. ¿No es esto lo que llamamos la famosa equivalencia funcional? Esa equivalencia funcional que trasladas no solamente en el derecho, sino en la psicología, en la vida real. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay gente que se asusta? ¿Y por qué hay gente que es tan confiada? Y a mí me han tocado casos de fraudes, de venta de automóviles que les dijeron en X lugar que era de X persona, suplantaron la página, se metieron y de repente no pueden recoger los 300, 400,000 pesos de un coche que aparentemente en cualquier otro lado debería de costar $500,000. ¿O es que todos queremos matar víbora en viernes? Claro, querida Ligia, yo creo que para empezar es eso, ¿no? Y por eso digo que cuando tú dices la confianza, por supuesto, el ejemplo, en Internet la confianza se construye de otra manera, si quieres, con mecanismos electrónicos, pero igualmente robustos. O sea, no hace falta que tengas el establecimiento físico de la tienda departamental que te da mucha seguridad. Si tú puedes llegar a comprobar por los mecanismos de seguridad, el protocolo, ¿no? SSL, la dirección HTTPS, el nombre de dominio, pero por eso digo que tenemos que aprender. Por ejemplo, cuando hay todos estos intentos de phishing y demás por correos electrónicos, en general es bastante fácil identificarlo, porque si uno posa el ratón sobre la dirección de correo, una cosa es lo que aparece, el nombre que aparece por ejemplo, del banco, pero si posas el ratón vas a ver que el nombre de dominio no coincide con el nombre de dominio del banco. Lo que pasa es que solo vemos como la fachada, como el escaparate, y ahí nos vamos, y el look and feel, y ahí nos vamos, ¿no? Y no es como si, en el ejemplo que estaba poniendo un poco tonto, es como si, en este sentido, es como si tuviera una sábana esa tienda departamental, esa casa, pareciendo que es esa tienda, un póster, ¿no? Pareciendo que es esa tienda departamental, y yo ni siquiera voy y abro la puerta para entrar a la tienda departamental y me fío del póster, ¿no? Bueno, pues uno tiene que aprender a mirar 3 o 4 cosas, porque la facilidad de la contratación en Internet no quiere decir que no tengas que estar atenta o atento a esas alertas, ¿no? Dame, por favor, y en ese sentido, por favor, danos 3 o 4 tips para nosotros, abogados o no abogados, de lo que tenemos que verificar siempre en esas páginas de Internet. Y por un lado, no cometer un delito, porque es probable que nosotros estemos siendo cómplices de algún delito. 2, para tener confianza como si estuviéramos físicamente. ¿Qué elementos para lograrlo?
En general, te diría ir al certificado electrónico, bueno, a la dirección de URL, donde aparece, donde metemos el nombre de dominio, ¿no? Ahí que tenga un servidor seguro, que normalmente aparece con un candadito o termina con una S, el HTTPS, y arriba mirar a quién pertenece la página. Y en la página va a haber un certificado electrónico que va a decir, esta es la página de tal tienda departamental o de este despacho de abogados, ¿no? Y en particular, bueno, pues cuando, o sea, se pueden hacer cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Como ir, por ejemplo, a ver, a preguntar de quién es ese nombre de dominio y demás, a verlo a la base de datos del juiz. Pero en realidad, creo que primero con eso y segundo con que concuerden las cosas, es decir, y si algo me da mala espina o hacen una cosa que mi banco, por ejemplo, me ha dicho que no hace, como pedirme información o que a mí me suene mal, porque además estamos hablando de Internet, pero a mí el otro día, o sea, estas estafas, bueno, Internet o correo electrónico y demás, pero estas estafas muchas veces ocurren por medios muy tradicionales como el teléfono, ¿no? Y empezamos a darle información. A mí el otro día me llamó una señorita y dedicándome a esto, una señorita me decía, oiga, en su tarjeta, soy del banco tal y yo tengo ahí una cuenta, pero bueno, tengo cuenta en 3 bancos, con lo cual no tiene que ser que, o sea, pueden haber pescado la información nada más, por ejemplo, hay mucho de ingeniería social, ¿no? Lo que vamos dejando por redes sociales, ¿no? Pero bueno, y ayer se le hizo un cargo a usted en tal aseguradora por tanto dinero. Entonces, claro, ya saben que, entonces me empezó a pedir información. Y yo que me dedico a esto, estuve tentada de incluso responderle, no, pero yo no he hecho eso. Y le dije, no, a ver, dígame cómo se llama. No, bueno, me dijo, claro, un nombre cualquiera. Y le dije, oiga, pero no, a ver, dígame dónde. No, bueno, pues nada, señora, le dejamos el cargo como reconocido, ¿no? Y me colgó. Y te hacen dudar, y eso que yo me dedico a esto todo el día, pero esta parte de ingeniería social, de llamarte y preguntarte y sacarte información, es el día a día y no tiene que ser realmente por internet, ¿no? O por correo electrónico, por comercio. Entonces, ¿qué es lo que digo? Es asegúrate de eso. En el sitio web te digo el certificado electrónico, el nombre de dominio, el que la página parezca lo que es, y ya sí, evidentemente si sigues teniendo dudas, pues siempre hay otros medios de contacto o debería haber otros medios de contacto en los que cerciorarte, un número de teléfono, ¿no? Pero con el certificado electrónico de la página, ahí es el que te dicen, o sea, ahí alguien, un tercero de confianza, el certificado electrónico es la firma electrónica de la persona jurídica, es decir, asegura que ese centro departamental es quien dice ser, ¿no? Entonces, para Oye, eso y hay una pregunta, perdón la interrupción, amiga, y una pregunta. no. ¿Y cómo te aseguras que ese certificado no esté falsificado? Claro, ahí lo que pasa es que esos certificados están establecidos por terceros de confianza, por prestadores de servicios de certificación, que con esos protocolos de seguridad, voy a decir una comparación que no me gusta nada, porque no, pero estos notarios electrónicos que te dicen que este es el centro departamental en Internet, ¿no? Que este sitio web con esta dirección es quien dice ser, ¿no? Entonces, bueno, ya si eso, eso tiene una serie de seguridad, ¿no? Que no, normalmente no está Tú falsificado. comentaste en la página de Whois. ¿Qué es esa página de Whois? Creo que pocos la conocen, pero es buenísima herramienta. Sí, esa es la base de datos de nombres de dominio. Ahí en el ICANN, que es quien la maneja, y sus diferentes registradores, en México se llama AKKY, AKKY, que antes se llama NIC México, que es quien otorga nombres de dominios, ¿no? Bueno, lo otorga ICANN como registrador entero, pero bueno, pues tienes una base de datos que tiene registrado quién tienen esos nombres de dominio, ¿no? Entonces tú puedes ir a ver ahí a nombre de quién tienes ese nombre de dominio registrado, ¿no? Y quién es, y otro tipo de informaciones. Haciendo una comparación un poco simplista, un directorio telefónico así salieron las direcciones de URL, ¿no? Basándose en direcciones postales y telefónicos para saber. Al final del día, tu nombre de dominio solo es la representación fácil, tu marca de la dirección URL que te asignaron, ¿no? Que te asignó en Internet para que llegues exactamente a la página de Ligia, ¿no? Entonces tú lo vas a llamar ligiagonzalez.com, pero detrás hay una serie de números de 3 en 3 que pues sería muy difícil para mí recordar. 333.48, bueno, ¿no? ligiagonzalez.com, ¿no? Pues ese nombre de dominio lo vas a poder ver en Internet, a ver si está registrado a nombre de Ligia González. Y si
no está registrado a nombre de Ligia González, pues, y a lo mejor es una página web que denosta a Ligia, pues empiezas ya a sospechar, ¿no? Dices, oye, pues mira, no es este, no es el otro, no tal, pues alguien está diciendo, ¿no? Cosas raras, ¿no? Y por cierto, esto es para defendernos, pero ¿qué errores has visto tú que cometemos los abogados cuando estamos en nuestras transacciones, no solamente de abogado que le da servicio a un cliente, sino cuando, por ejemplo, me dicen, oye, hazte un contrato, Ligia. Y ahí voy yo y hago el contrato. Y se lo mando a Isa. Oye, Isa, quiero que me lo revises desde el punto de vista de tu especialidad. Yo estoy segura que tú lo has hecho muchas veces y que también te dicen, oye, Isa, por favor, revísanos los avisos de privacidad. Y ya sabes, porque ahí hay unas páginas que te dicen el 1, 2, 3 de cómo hacer tu aviso de privacidad. ¿Cuáles son los errores que más cometemos los abogados al ayudar de buena fe a nuestros clientes, al hacer contratos, al hacer avisos de privacidad? Y que decimos, ay, lo debió de haber visto. Y luego hasta le cobró Ligia a su cliente por esto. Bueno, a ver, no somos una ciencia exacta, ¿eh? La belleza del derecho es que siempre Ligia va a poder hacerlo mejor que yo, que además normalmente va a ser el caso, y que uno sigue aprendiendo y que no es blanco o negro. Pero quizá el error más importante es el no entender la profundidad de lo que estás asesorando. Por ejemplo, en el ejemplo que tú pones de aviso de privacidad, el aviso de privacidad, si bien es algo muy importante porque es el escaparate, es el contrato con el titular de los datos, es solo la punta del iceberg, ¿no? No es, si tú no lo basas en un conocimiento profundo de tu cliente, pues vas a hacer una cosa de generalista que no le va a servir. O sea, si yo no sé que tú haces un tratamiento muy específico, por ejemplo, de servicio médico o de wellness para tus empleados o de tratamiento de COVID en la pandemia, o le haces un tratamiento muy específico de perfilamiento a tus clientes, pues el aviso de privacidad no va a estar igual, no va a estar dirigido, porque al final el aviso de privacidad lo único que refleja es todo el tratamiento de datos que hay debajo, ¿no? Las finalidades y demás. Entonces, quizá el problema, especialmente en protección de datos, es un poco no ver que protección de datos es una materia muy transversal que le va a pegar a casi todas las actividades que tiene una empresa, ¿no? Porque tratas datos de todo lo que estás haciendo y que va a tener muchas implicaciones en el día a día. Y sobre todo, yo creo que también, y a mí me ha llevado muchos años de práctica darme cuenta, entonces no, es un error bastante, en mi opinión, bastante entendible, que es no darse cuenta de la relevancia de este derecho, es decir, ¿por qué es un derecho humano en igualdad de condiciones que otro? Porque enraiza completamente en la libertad y la dignidad humana. Entonces, hasta que no empiezas a entender filosóficamente el por qué cuando tratas los datos de una persona tienes a esa persona en la mano y puedes hacer con ella lo que quieres, cuando no puedes caer en el error de tratarlo de una manera muy técnica y por lo tanto quitarle su gran valor intrínseco, que es la defensa de la libertad y la dignidad humana. Es decir, quien tiene tu información personal te tiene a ti. Y eso es lo que se defiende a la persona, al individuo, su libertad y su dignidad, ¿no? El que como hemos hablado muchas veces, Ligia, pues eso, ¿no? Cuando los nazis invadían un país, iban siempre al registro de la población para encontrar a los judíos, ¿no? Y como consecuencia de eso se los no. Y gracias a que en Holanda, que trataban el acto de religión, encarcelaron y mataron a más del 75% de la población judía. En Francia, que no lo tuvieron, lograron atrapar a menos del 25% de la población judía, porque quien tiene la información tiene la persona, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que el olvidarte, porque entonces empiezas a ver a la protección de datos como una carga, como algo que te impide el comercio, en vez de, ¿no? En las mismas empresas, en vez de ver lo valioso de lo que estás tratando ahí, ¿no? Y tomando en cuenta eso ahora, déjame irme a quienes no son abogados. Yo he visto muchas veces que en tus grupos de WhatsApp te dicen, en un grupo de 20 personas o de 150, y entre el gremio de los abogados se nos da mucho eso. Oigan, ¿alguien por casualidad tiene el teléfono y el contacto de Isabel Davara? Y no falta quien por ego, porque nos llena el ego de decir, ¡ja! Yo conozco a Isabel.
Y entonces hasta lo ponemos en el WhatsApp. No hay problema, yo te lo mando, pero lo mando en donde estamos todos. Pero yo te digo, ay, no, Isabel, no te veas tan exagerada. Es un grupo privado, familiar. Entonces ni lo estoy vendiendo, tu información. Ay, además, es nada más tu correo electrónico, tu nombre y tu celular. Por favor, no te enojes y no me van a sancionar por el lado de protección de datos personales. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, Ligia, bueno, gracias por el ejemplo, pero no sería, nadie querría el mío, no sería tan demandado, pero bueno, sí, es que fíjate, el ejemplo que pones es buenísimo, porque antes tener el teléfono de una persona, el teléfono celular, denotaba una familiaridad y muy importante, o sea, tú se lo dabas a muy poca gente, ¿no? Lamentablemente hoy, consecuencia justo de lo que dices, la verdad es que el celular ya ni siquiera puedes controlar dónde está y al final del día es un elemento muy invasivo de tu intimidad, de tu privacidad. Y contra el que puedes hacer poco, porque no es tan fácil que uno cambie el teléfono, ¿no? Por las consecuencias que tiene en todos los que le conocen, ¿no? Pues está mal, claro que está absolutamente mal. Yo creo que ahí, uniéndolo a tu primera pregunta de los protocolos, yo creo que el resumen de todo esto podría ser, ¿qué vas a hacer en Internet? Pues para empezar, comportarte igual que te comportas en la vida física, que te enseñaron a comportarte, ¿no? Si yo no doy tu teléfono, ni tu nombre, ni tu dirección sin preguntarte en la vida normal, o sea, no se me ocurre decirle a todo el mundo dónde vives o si lo sé, pues tampoco lo hago en el entorno electrónico, ¿no? Esa etiqueta, pero lamentablemente se ha perdido, ¿no? Y la verdad es que el celular ahora acaba siendo una herramienta que no es tan difícil que la gente ya dé porque parece que es casi imposible protegerla, pero ojo, aquí yo creo que si la damos por imposible es como con todo en la privacidad, ¿no? Si dejamos que se pierdan los principios éticos, ¿no? Pueden sonar como un poco rimbombante hablando del ejemplo, pero es que lo que puede lo pequeño puede lo máximo, ¿no? O sea, ¿dónde pones luego la frontera, ¿no? Porque a ti te puede parecer nada que te dé mi celular y mi teléfono y mi correo electrónico, pero si yo soy una persona que cuando recibo un mensaje yo le presto atención porque hay diferentes tipos de personas, ¿no? Yo soy de las personas que tengo que ver mis mensajes y no puedo tener ¿no? como los circulitos así abiertos y los dejo a veces abiertos para acordarme que tengo que contestarlo, pero tengo que tenerlo vacío porque si no me angustio, ¿no? Soy muy control freak. Hay personas que pueden tener 800 mensajes sin leer y no les pasa nada. ¿Sí? Yo no puedo, me pone nerviosa, tengo que tenerlo como limpito, ¿no? Igual en el correo electrónico, pero el correo electrónico es un poco menos invasivo, esa es la verdad, ¿no? Es menos personal, es menos privado. Al final lo que va a acabar pasando lo que pasa es que uno tiene que proteger individualmente porque se está perdiendo un poco el que los demás sepan que se tiene que proteger, ¿no? Igual que te decían, no llamas a una casa después de las 10 de la noche, pues ya mandamos mensajes a cualquier hora, ¿no? Y entonces, pues yo creo que lo que vas a poder tener que hacer es, además de, bueno, mandar la señal y a quien puedas y tal, ir poniendo tú tus barreras, ¿no? De decir, bueno, si alguien me escribe y no sé de quién es el teléfono, pues no contesto o no, La noche, ¿no? Que todo mundo, y la verdad me acuso de que alguna vez me he dado cuenta, que digo, ay, son las 2 de la mañana y mandé un WhatsApp. Digo, ay, qué torpe. ¿Y sabes cuál es mi autocomplacencia? Decir, ay, pero todo el mundo sabe que de esta hora uno los silencia, entonces seguramente no los desperté. Perdón, creo que es un error, porque sí estás invadiendo aunque, o sea, tú porque vas a tener que saber que el del otro lado no apagó su celular. No, sin duda. Y luego en el ámbito laboral ocurre muchas veces, ¿no? Que dices, bueno, no quiero que lo conteste ahora, pero se lo mando para que no se me olvide. Y aunque le pongas, ¿no? Te mando esto, no tienes que ver ahora a alguien con el que estés trabajando, pero ya invadiste ¿no? Ya invadiste su estado de paz, sobre todo. Claro, claro, así de, oye, pues no, el jefe me está mandando algo y dice que no, pero pues a ver si es un no que sí, ¿no? Sí, hay que empezar este principio ético que se tiene que aplicar en Internet, en las relaciones electrónicas, tenemos que volver al imperativo categórico de no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y eso es esencial. Esencial, porque Ligia, si no hay derecho que lo pare, ¿eh? No hay reglas que lo paren. Y qué bueno que
tocas el gran tema laboral. Muchos abogados y no abogados tenemos empleados, tenemos colaboradores, tenemos trabajadores, de las diferentes maneras como se le ha llamado. Y también nos hemos metido a esta vorágine electrónica que sí es cierto, estamos haciendo que se pierda esa tranquilidad, incluso que cuando te vas de vacaciones y hasta que ni siquiera te lo pida tu jefe, estás cargando, mira, de que menos el celular. Y hay gente que vive con la computadora al lado. Y la pregunta es un poco más de si esto cae en el área de la privacidad o de la intimidad. Entonces, mi pregunta para ti sería, primero, que si nos ayudas a distinguir si la Constitución defiende la privacidad o la intimidad y por qué. Y de ahí que si nos vamos a los derechos humanos del trabajador y una empresa viola la intimidad o la privacidad, según nos digas, esto podría llegar a considerarse una responsabilidad laboral e incluso un maltrato al estado de salud mental del trabajador. Y lo hemos dejado pasar, así como que derechito. Sí, sí, qué pregunta más complicada, pero sí. Mira, todo. La Constitución defiende la privacidad y la intimidad y la protección de datos. La protección de datos personales es lo más neutro, lo más tecnológicamente neutro, en el sentido de que es el tratamiento de datos, de información asociada a una persona física identificada o identificable. Eso es lo que es protección de datos personales. Privacidad es esta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si estamos hablando de un correo electrónico, protección de datos personales es la dirección el nombre con la dirección de correo electrónico. Privacidad es el contenido de la comunicación, el contenido del correo. E intimidad es aquello que uno, intimidad, vida privada es aquello que uno define como vida privada y como intimidad, y luego las fronteras son un poquito más difusas, porque por un lado pueden ser un poco subjetivas y por otro lado es muy cultural, ¿no? O sea, en Japón entendemos, por ejemplo, que la privacidad no es muy valorada porque lo piensan como que estás ocultando algo, ¿no? Que no deberías poder, que todo, ¿no? O sea, que todo debe poder ser medio público lo que haces, ¿no? Y en cambio en otros entornos valoramos mucho la privacidad, la vida privada, la intimidad, ¿no? Entonces, protege los cuatro y muchas veces privacidad, intimidad y vida privada se entremezclan mucho, ¿no? Va a tener que ver con este ámbito privado que tiene que ser excluido de la vida, de la vista, de la intromisión del ajeno, del tercero, ¿no? Y no me acuerdo cuál era tu pregunta después, esa era, ¿no? Que si defendías... Sí, pero ¿cómo no puedes traer esto? Ya que tienes esta distinción. Laboral, perdóname. Claro que sí. No, mira, sí, y tenemos el ejemplo, en Europa ya se ha empezado a legislar y en México también con toda la reforma reciente de teletrabajo, ¿no? En el que ya se van dando algunas pinceladas, ¿no? De horarios de trabajo laboral, derecho a desconexión y ese tipo de cosas. Y en Francia desde hace mucho tiempo, o sea, el empleador, por ejemplo, tiene prohibido escribir correos electrónicos, mensajes, cualquier tipo después del horario laboral o en fines de semana. O sea, está tipificado tal cual, ¿no? Es un ilícito escribir el correo, mandarlo, ¿no? No escribirlo, vaya, tú puedes escribir, pero mandárselo, ¿no? O mandar el mensaje. Y aquí te digo, con esta reforma del teletrabajo, la reforma laboral, ya empieza a dar pinceladas de respetar el horario, el derecho a desconexión. Sin duda, lo que pasa es que también ahí creo que también tenemos que ser un poco flexibles de los dos lados, ¿no? Porque al final del día, mientras nos vamos acostumbrando, también me parece que el trabajo a distancia permite una flexibilidad en horario laboral. Yo te estoy haciendo trabajar ahorita, por ejemplo. No, pero ahorita, no, querida Ligia, no me estás haciendo trabajar, esto es una plática entre amigas que estoy disfrutando mucho, para nada es trabajo, pero además en un despacho de abogados estos son horas todavía bastante decentes, ¿no? Pero la verdad es que lo que digo es que muchas veces esta flexibilidad que a lo mejor, ¿no? Te dice alguien, oye, me voy a ir a San Miguel de Allende hoy durante el día cuando no haya tráfico porque quiero llevar ahí a mi esposa y no sé qué y tal, y luego me conecto y tal. O sea, ¿no? O tengo que ir a buscar al niño y tal, que además ya se ha convertido en algo medio entendible, ¿no? O tengo que ir a hacerme la revisión del doctor de no sé qué y está tomando la llamada desde tal. Entonces, esa flexibilidad, el problema es que después
sepamos llegar a un equilibrio, sobre todo en términos incluso de salud mental, como dices, ¿no? Y de espacios, de definición de espacios en la casa, ¿no? Porque esta mañana yo tenía una llamada con una cliente y me llegó 1 minuto y medio tarde, nada más, ¿eh? Pero dijo, perdón, es que aquí también en mi casa, como en la oficina, peleamos por las salas de juntas. Claro, pues sí, o sea, las casas no son infinitas y los miembros tienen que, ¿no? Tienen que ir, ahora me toca a mí, ahora yo reservo este espacio, ahora cállate. Entonces, esa invasión de espacios y de entornos, pero bueno, yo creo que también a la vez trae cosas muy buenas, Eligia. Yo creo que si algo tiene bueno a pandemia es que quienes hemos tenido la fortuna de disfrutar de nuestra familia, o sea, de que nos guste con quien estamos al lado, que de repente alguien se ha encontrado y dice qué horror con lo que estoy, pero nos ha dejado espacios que antes no teníamos, ¿no? O sea, y más en una ciudad como la Ciudad de México, que es una ciudad loca en la que todo el día corres, ¿no? Y tráfico y demás, creo que también ha habido cosas buenas, ¿no? Eso es totalmente cierto, porque ya en lugar de pasar 3 horas al día en la calle, puedes estar en tu casa. Hay quienes dicen ni tanto, porque ya son 3 horas de trabajar en lugar de escuchar el radio. Y hay quienes dicen, qué bueno, porque entonces ya puedes entonces tomarte una de esas 3 horas para dormir y las otras 2 para ser más productivo. Pero ha llegado al grado de tocar lo laboral. Y aquí hay varias preguntas que van enfocadas a otros temas, como me menciona, oye, pero cuidado, si compras una casa, ¿qué pasa con las cuestiones de lavado de dinero? ¿Y cómo se reportan? Y la laboral, y también alguien más me dice, sí, pero que nos platique por favor del caso Google y del derecho al olvido, y también de la libertad de expresión. Y es decir, creo que el ciberespacio, caminar en todo lo jurídico que hay en el ciberespacio, nos obliga a ver el derecho como antes no estábamos tan acostumbrados, que es transversalmente. Y esto es para quienes no son abogados, cómo se combinan los temas jurídicos con la vida cotidiana, y esto tiene un reflejo jurídico. En el ciberespacio no es una excepción, sino al contrario, yo creo que lo va maximizando, porque ya todo lo tienes en una pantalla, y en una pantalla ves un pedacito de derecho fiscal, otro pedacito de lavado de dinero, otro de cuestiones de delitos informáticos, puedes llegar a tener derecho administrativo, etcétera. Y todo lo pones en una misma amalgama de cuestiones. Por eso te estoy haciendo saltar de un lado al otro en esto, y me faltan 2 preguntas por ahí. No, pero es que está muy bien, querida amiga. Es que quien te diga que es un experto en derecho del ciberespacio te está engañando. Es como decirte que eres un experto en derecho, o se está engañando a sí mismo, porque va a tocar todas y cada una de las ramas del derecho. O sea, lo que podemos tener los que nos dedicamos al derecho digital es saber un poco cuáles van a ser las implicaciones jurídicas del uso de esta herramienta. ¿Cuál es la gran diferencia de esta herramienta? Que al final del día uno podría decir, bueno, si hemos tenido antes contratación a distancia, ¿no? Como pues, el ejemplo que ponías del coyote y el correcaminos. Sí, claro, la gran diferencia es la inmediatez y la potencialidad de esta herramienta. La inmediatez hace que, aunque esto sea una contratación entre ausentes, o sea, algo que tú y yo estamos, como es inmediato, se rige por las reglas de la contratación entre presentes, por la inmediatez, porque no tengo que esperar. Tengo que presumir que hay con una persona que tú conoces que se llama Kiyoshi. En alguna época, hace 20 años, estábamos él y yo entre un grupo en la Cámara de Diputados, y me acuerdo perfecto, que cuando estábamos trayendo estas normas de UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y que hace 20 años estábamos definiendo las reglas para la contratación electrónica a través del mensaje de datos, teníamos, como era una ley modelo o modelo de ley, lo teníamos que trasladar al derecho mexicano. Para eso, pues nos tuvimos que meter a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, y me acuerdo perfecto del día en que dijimos, ya quedó esto, porque ya se modificó el Código Civil. Y ya se modificó el Código de Procedimientos Civiles, y ya se modificó la Ley de Protección al Consumidor. Y ahí tienes a tu amiga Eligia, en que ya sabes, como los niños de la clase, en que cuando es ya salida y ya tocan la campana y levanta la mano, pues así me levanto la mano y, oigan, disculpen, y creo que se nos olvida algo, ¿qué? El Código de Comercio. ¿En qué? Porque el Código de Comercio tenía un sistema de celebración de contratos diferente, que era la recepción del mensaje de datos, a diferencia de como lo estábamos dejando en el Código Civil.
Y entonces, ¿qué quería decir eso? Que si teníamos un contrato celebrado por internet, en el Código Civil se iba a celebrar en un momento diferente del Código de Comercio. Y los juntamos en ese momento. Y a partir de eso es exactamente lo que tú acabas de comentar. ¿En qué momento ya tengo un contrato, ya tengo obligaciones, ya tengo que pagar y que a lo mejor ya estoy violando la ley fiscal? Porque, no, porque, a ver, muchas leyes fiscales te dicen se generan en el momento en el que se cerró el contrato. Y ups, se nos fue. Y dices, sí, pero yo soy experto en derecho civil, familiar y ciberespacio. Ajá, nada más que tenías la parte fiscal al lado, ¿no? Sin duda alguna, y tú que fuiste gran pionera, en ese caso que estás contando con mi esposo Kiyoshi, pero tú que estuviste en la Citral como representante de México, lo conoces bien, o sea, lo que pasa es que sí estamos, cuando uno piensa, cuando dicen si hay un nuevo cambio, si no nos vale las estructuras jurídicas sirven en la gran totalidad, en la gran mayoría, las estructuras jurídicas que traemos de derecho romano, ¿no? Pero hay que pensar cuando la potencialidad de esta herramienta le da otra, le genera un cambio que hace que tengas que pensar cuáles son esas estructuras jurídicas y cuándo se considera perfeccionado el contrato, ¿no? Si a la recepción de la oferta ¿y qué significa la recepción de la oferta? Si cuando entra el mensaje en el sistema de que tú no puedes negar o si tienes que tener un acuse de recibo, pero al final del día estás pensando en términos jurídicos, o sea, hay que dejar de tenerle miedo al tema del ciberespacio, del hecho porque en realidad estás pensando en términos jurídicos, solo tienes que entender un poco cómo funciona, ¿no? Y tener un poco de humildad, ¿no? Totalmente. No sabemos, es más, al día siguiente ya no sabemos la mitad de lo que habríamos aprendido. Claro. Tengo preguntas rápidas para ti que no Claro. quiero dejar pasar aquí de quienes nos están acompañando el día de hoy. Primero, ¿qué opinas de derecho al olvido, caso Google? Bueno, si hablamos del caso Google en Europa, y el derecho al olvido fue un gran hito que marcó un antes y un después y que habla, para mí lo súper importante de ese caso es que habla de la relevancia que tiene el derecho a protección de datos personales en cuanto a tu libertad, tu dignidad, en cuanto a la información que se puede controlar y que tú puedes controlar de tu persona, ¿no? Si lo que preguntas es si se puede llevar a cabo o no en México, el derecho al olvido solo es una manifestación del derecho de cancelación. Es un derecho de cancelación o de borrado, reload o tercera generación, o sea, es lo mismo, es una manifestación. La diferencia que hay en México es la parte de el ámbito territorial, el ámbito espacial de la norma en general, no del derecho al olvido, sino de la norma en general, es decir, el concepto de establecimiento, quién está sujeto a la norma o no, que además el INAI ya está teniendo algunas actuaciones un tanto más avanzadas e interpretadas, avanzadas para él, ¿sí? Me explico, luego desde el otro lado pueden pensar otra cosa, pero el INAI ya tiene una interpretación mucho más amplia de lo que se circunscribe y de lo que significa el espíritu de la ley, pero en realidad el derecho al olvido existe en México. De hecho, si nosotros ya hay muchos casos, ya hay varios casos del INAI en buscadores que están establecidos en México, ¿no? Hay un buscador muy conocido de cosas jurídicas en Internet que tiene varios casos de derecho al olvido ya aplicados en México, ¿no? Sí se da. Y para mí lo que habla es, y la cantidad de peticiones que tiene Google en Europa respecto de estos casos, lo único que habla es de que la gente entiende la relevancia y la importancia y la diferencia que hace en la vida el que cuando tú entras en Internet y preguntamos, el caso de Google es un caso muy, muy bonito y muy paradigmático porque cuando empezó todo esto de Internet de manera comercial, todo el mundo decía que iban a desaparecer los intermediarios y lejos de desaparecer los intermediarios, comenzaron a haber unos que no existían antes, como Google, que se llaman infomediarios. O sea, echen ustedes la vista atrás, si se puede, 20 o 25 años atrás, ¿quién te hubiera dicho que ibas a necesitar Google para entrar a buscar, que ibas a tener que preguntar? Y ahora no vives sin un buscador, ¿no? O sea, antes un buscador sería un señor que buscaba algo, ¿no? No se te hubiera ni ocurrido. Pues estos infomediarios que te logran extraer la información, y no se olviden que Google fue inventado como una derivación del sistema de citas bibliográficas. Un par de estudiantes en Stanford hicieron un ejemplo de un algoritmo de cómo se cita bibliográficamente, y entonces lo que dijeron es, bueno, los que estén citados más veces es que son más buenos.
¿no? O sea, si yo cito a Ligia 5 veces frente a al internacionalista que le sigue, que está citado 2 veces, eso significa que Ligia tiene que estar en el primer lugar del buscador, porque pues es la que buscan, ¿no? Es la importante, es la buena. Entonces, al final se ha ido profesionalizando tanto que se ha convertido en imprescindible en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces no hay necesidad de que los derechos ARCO les llamemos derechos ARCO-O, que sería el olvido, porque está en la C de cancelación. Sí. Otra pregunta, tenemos 2, están lloviendo preguntas, amiga. Bueno. Ahí te va. Criptomonedas, es algo que no quería dejar de tocar, y hablando de la transversalidad. Oye, ayúdame, cuando yo estudié Derecho Financiero, un profesor en algún momento dijo, la moneda es un círculo metálico redondo. Entonces dices, oye, hoy la criptomoneda no es un círculo metálico redondo. Pero por lo menos después, en la segunda época de cuando aprendimos Derecho Financiero, nos dijeron, no, ya no está basado en un soporte de oro o de plata que está en una bóveda de la Tesorería de los Estados Unidos que representa cada dólar que se emite. Ahora la economía, cuando nos dan los billetes y las monedas, tiene fundamentos diferentes que son los bienes, servicios, capacidad de pago. ¿Qué diferencia hay de eso a una criptomoneda? Ya sé que te estoy pidiendo el imposible porque esto es para una plática. No, porque como es plática entre amigas, no necesitamos saberlo todo, ¿eh? Puede ser una plática entre amigas, pero no, fíjate, es muy interesante diferenciar entre criptomoneda y dinero electrónico. No se está llamando dinero, ¿eh? El dinero como característica es fungible y es anónimo, ¿no? La criptomoneda no es exactamente, o sea, es fungible, pero no del todo, solo entre los que tienen el acuerdo, y no es anónimo. Puede serlo, pero al final siempre hay una trazabilidad, ¿no? Las criptomonedas lo que hay es una base de datos descentralizada en el que cada uno va añadiendo valor y el siguiente concuerda que el valor que le añadió el anterior era el que, o sea, toda la base de datos, todos los mineros concuerdan que lo que van añadiendo tiene ese valor, y el siguiente que da el siguiente paso tiene que acordar el siguiente que le sumamos ese valor, ¿no? Y acordamos entre todos, sin un banco central, sin una autoridad monetaria centralizada que le damos ese valor en contra. Ojo, siempre tiene que ser en contraposición a una moneda de uso corriente, ¿sí? O sea, las criptomonedas siempre son a cuántos dólares están, a cuántos euros están, cuánto vale un Bitcoin hoy, y te lo dicen, ¿no? Entonces es como si fuera un cheque. Un cheque que representa, a lo mejor es como si fuera un cheque que representa, un cheque electrónico, que representa el dinero que yo sí tengo en el banco. Claro, lo que pasa es que en el cheque sí, o sea, la criptomoneda es cuasi anónima. Se supone que es anónima, ¿no? Al final, los que generan ese sistema, dependiendo de los que hay, sí puede llegar a tener esa trazabilidad, sí puede recorrer para atrás, con muchos peros, con muchas dificultades en muchos casos, porque todo el mundo dice, se utiliza para delinquir y demás, pero al final del día, mira, ¿cuáles son las grandes problemáticas también de una criptomoneda? Que al no estar emitida por una autoridad monetaria, puedes influir en una desestabilización de la balanza de pagos. Es decir, cuando o sea, no es que el Banco de México te meta más dinero o lo quite, según quiera poner la inflación o dejarla. Aquí entra un tercero en discordia que no está sometido a la autoridad monetaria y que puede desestabilizar la oferta y la demanda, ¿no? Entonces el peligro económico es grandísimo. Pues hay que ajustarse, porque si pensamos, creo que el primer banco central surgió en 1700 algo, o sea, en el siglo XVIII, no es que sea de toda la vida, ¿sí me explicó? O sea, este sistema en el que creemos fervientemente y que entonces controla la política monetaria. O sea, la verdad es que la emisión de dinero y el control de flujo, de si tengo más efectivo, de cuánto me vale, bueno, no pensemos en países como Venezuela o como Argentina, que de repente le meten ceros y se los quitan, ¿no? Pues ese tipo de cosas, en realidad uno dice, oye, tiene un peligro horrible, pues las criptomonedas a lo mejor, pero a lo mejor también los propios gobiernos tienen peligro horrible, ¿no? O sea, el que la autoridad monetaria diga, pues ahora tus 1.000 pesos valen 10. O sea, no hace tanto que pasó, ¿no? Entonces, imagínate, al final del día dices,
o sea, sin duda es un cambio de paradigma y es una internacionalización, pero a ver, la parte esta de criptomonedas y sobre todo de las basadas en blockchain, en realidad la belleza de blockchain va mucho más allá de la criptomoneda. En el caso que estabas poniendo de la compra de la casa, en toda la parte esta de bienes, de registros, de bienes inmuebles, de registros de personas, ahí es donde se va a ver la belleza del blockchain en cuanto a la trazabilidad de las transacciones. Es decir, ¿para qué necesito un registro público mercantil si está absolutamente trazado o un registro público La propiedad. la propiedad, gracias, si está absolutamente trazado que esa casa es de Ligia? O sea, ¿te imaginas en la cantidad de problemas que nos ahorraríamos hoy en día en México, que nadie tiene las escrituras, que las han perdido, que nadie las hizo, que el traspaso a propiedad llevas viendo en casa de tu mamá 30 años porque te lo dio con un papelito y el tal, y luego llega tu hermano y que se fue toda la vida, pero entonces resulta que él se quedó la escritura, ¿no? Pero entonces el papelito no se puso ante notario. Imagínate que eso lo metiéramos en una base de datos pública, distribuida, basada en blockchain, identificada, o las cadenas de inventarios en cuanto a frescura, en cuanto a... Ya hay muchas cadenas de las grandes que que tenemos todos un mundo de supermercados que utilizan blockchain para la parte de proveedores, porque imagínate qué maravilla poder saber cuáles se te han caducado, cómo quitarlos, cuáles tienen esa ventana, cuáles pasaron una limpieza COVID, no sé, ¿no? Esa trazabilidad que da esa base de datos distribuida, que da una cadena de blockchain. Y en contratos, bueno, ¿qué te voy a contar, Ligia? Imagínate la cantidad de contratos que tienes con proveedores tú, que manejas día a día, que tienes que saber cuándo vencen, qué cláusulas tienen, qué cláusulas no firmaron, qué representantes legales. Si a eso le vas dando todo una etiqueta, una trazabilidad en blockchain. Claro, entonces creo que ese va a ser otro gran tema que por aquí vamos a tocar, porque se habla mucho del blockchain y muchos nos da vergüenza preguntarlo. No. Una pregunta, ¿consideras que el derecho a la portabilidad de datos debería de estar también regulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares? Sobre todo en la era de la economía de datos, que ya tienen un valor. La información cuesta, tiene un valor, por favor, no la vendan su información. El otro día escuché una muy buena frase que era, si algo es gratis, dice, si te dan un producto gratis, tú eres el producto. Entonces, claro, sin duda. Mira, sí, sin duda, porque lo tiene la ley de sujetos obligados, porque es más nueva, para administraciones públicas sí tiene el derecho a portabilidad y le falta a la de particulares. ¿Por qué? Porque es un derecho que a veces no lo entendemos, pero si tú no tienes ese derecho a la portabilidad garantizado, estás secuestrado. Entonces, imagínense ustedes todas estas aplicaciones que usamos a diario para oír música, para ver películas, para ir de un lado a otro, que lo que hacen es acumular información tuya. Al final del día tú ya no sabes la música que te gusta, pero él sí, ¿no? La aplicación sí lo sabe. Si tú ya no quieres utilizar esa aplicación, quieres utilizar otra, pero claro, el valor que tiene es toda la información que guardaste ahí, que guarda y no solo la que tú guardaste, sino la que va generando, porque sabe que te gustan ese tipo de música, ¿no? Tú tienes que tener derecho a que toda esa información se la traslade en un formato legible y automatizado a tu otro tercero. Piensen ustedes, por ejemplo, en aseguradoras, en hospitales. Bueno, tu lista de música. Claro, es lo que digo, sí. Ya sé, es muy rupestre, pero no. es tu música. O como dices, tus datos médicos, de estar persiguiendo dónde dejé la radiografía, dónde dejé el reporte del análisis, y siempre voy al mismo laboratorio, por cierto, ¿no? Claro. Entonces, oye, laboratorio, necesito que me ayudes para mi salud. ¿Qué es lo que dijo mi reporte de hace 5 años? Ah, pues mira, no sé, y te garantizo que está guardado. Sí, o peor aún te lo digo, si te quieres ir a otro laboratorio, no te lo van a dar para que no te vayas. Y por eso te digo que te tienes secuestrado. O sea, si tú de repente te dan otra aplicación, te da, oye, 3 meses gratis de música y además más megas y tal y cual, si no dejan salir esa información y además en un formato que la otra pueda usar, porque si te lo mandan impreso a tu casa, pues, ya te di tu derecho de acceso. O tu derecho, ¿no? Pues, ¿eso qué? Luego, ¿cómo hago que se coma con papel la nueva aplicación, todos mis datos de música? Okay, o me pongo a teclear. ¿Te acuerdas cuando pasábamos de teléfono a teléfono? No querías cambiar de teléfono porque decías, Dios mío, voy a tener que pasarme todos los contactos a mano, ¿no?
esa es la portabilidad que al final... que al final estamos tan acostumbrados a que ahora ya es fácil que no vemos la belleza que hay detrás, es decir, que no te que seguirías con el proveedor que no te convence porque sabes que no te puedes ir al que te convence porque vas a tener que empezar de cero. Y entonces sería una belleza que sí estuviera aquí regulado. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay muchas preguntas, felicitaciones para ti, mi querida Isabel. Un tema que no tocamos, que es el delito de fraude simple a través de medios electrónicos, y que ahí creo que tenemos todavía un gran paso porque no está bien regulados los delitos utilizando medios informáticos, porque se confunde el medio con el delito por sí mismo. Entonces, ahí tenemos cruzados y hay mucho que hacer en materia penal. Pero antes, sí tengo dos preguntas personales, porque pues esta es una plática de amigas, muy rápidas. ¿Qué materia de la carrera odiaste más? Ay, Ligia. Esa que decías, híjole. No sé, hay algunas duras, ¿no? No tanto que la odia. Yo creo que en general, ay, no sé decirte como, hay varias que fueron duras, ¿eh? Como las muy teóricas y que a lo mejor estabas muy joven para entenderlas, ¿no? Pero sí, no creo que me gustara mucho el administrativo. Y mira que ahora, ¿no? O lo procesal, ¿no? Y mira que ahora lo ves y dices, híjole, pero así como materia es una materia dura, ¿no? Otra, ¿cuál es la que más querías? Creo que todo que tenga que ver con mercantil, con civil, ¿no? Con la práctica del derecho, pero no penal nunca fue de más, lo que fuera práctico, pero y reflexionando estaba pensando que me hubiera gustado disfrutar mucho más, entender mucho más las que no eran filosofía del derecho, ¿no? Historia del derecho, que las tomabas como muy teóricas porque además lo tomabas muy joven, muy al principio de la carrera, muy, ¿no? Y te las aprendías de memoria y ahora dices, sí, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado dedicarle más tiempo a estudiar, ¿no? Los constitucionalistas, verdaderamente lo que al final interesa, porque al final te digo, si volvemos a los básicos, casi podemos resolver todo. Y la última, ¿tú le recomendarías a tu hijo que estudiara Derecho? Mira, qué buena pregunta. Tanto Kiyoshi, mi esposo, como yo, que somos abogados, siempre decíamos que no y que no, un poco para prevenir que tanto abogado en casa no le decíamos que no, porque hiciera algo, pero cada día estoy más enamorada de mi profesión, ¿no? No sé si se lo recomendaría, a él le encantan sus matemáticas y me encanta que le encantan sus matemáticas, pero también le gusta mucho el debate. Yo creo que por el derecho hay que tener, como tú te defines, hay que tener un amor y una pasión, porque mira, ser abogado, ser licenciado en Derecho, creo honestamente que es bastante fácil, ¿no? En relación con otras carreras, ¿no? Creo que es fácil, pero acercarte a ser abogado o jurista creo que es casi imposible, ¿no? Licenciado en Derecho, uno dice, bueno, muchas las pasamos de memoria y tal, vale, pero el día a día de la práctica del derecho es un desafío, es un estudio, es una dedicación continua, ¿no? El derecho es algo muy celoso, ¿no? Y nunca estás cierto de si estás en el lado, ¿no? O sea, puedes tener mayor o menor seguridad y defenderlo con más fuerza y estudiar más, un poquito más, pero nunca estás cierto. Puede haber alguien que te lo rebata y un tercero, sobre todo, dirimiéndolo, ¿no? Sí, creo que primero recomendaría de verdad, aunque suene a cliché, que haga lo que ame y que lo haga con mucha profundidad, ¿no? Con mucha pasión. Y sí, te diría que cada día me gusta más mi profesión y quizá derivado de los vapuleos que tenemos, sobre todo últimamente, cada día le veo más el valor de lo que hacemos, ¿no? Quizá yo misma había sido muy dura con la profesión, porque cuando lo vives a lo mejor no te das cuenta, ¿no? Es como quien, ¿no? Pues soy abogado, no le das mayor valor, ¿no? Y cuando de repente empiezas a ver que en épocas de conflicto se te necesita y puedes hacer una diferencia, y toda esta parte de ser ¿no? paladines de la justicia. Hay un autor alemán que dice que dejaron de haber caballeros medievales y empezaron a ser los abogados, los caballeros defensores de... esa parte dices, suena muy etéreo quizá, pero yo creo que empiezas a querer a la profesión, ¿no? Y a honrarla. Entonces, bueno, ¿Verdad que sí? Sí. Esto es algo que contigo y con todos nuestros invitados vamos a preguntar, algo más
íntimo de la carrera y para que quienes no son abogados y tienen hijos puedan ver que hay una perspectiva diferente de lo que luego se nos cataloga. Eso queremos que sea también este espacio, un aterrizaje en la realidad para poder poner los puntos sobre las íes de lo que es y lo que no es. Pues muchísimas gracias, mi querida Isabel, eres una reina, te lo agradezco. Saludo que en México tengamos abogados como tú y qué bueno que México te ha acogido para que seas una parte importante de este arte del derecho. Muchas gracias a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 3 semanas, el día 9 de septiembre, en nuestra siguiente plática, simplemente derecho. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a ti, querida Ligia, de verdad, he disfrutado mucho, es todo un honor, gracias por todo. Al contrario, muchas gracias a Foro Jurídico, desde Foro Jurídico les mandamos un abrazo a todos y nos vemos la próxima.